Hola, ahora sí, muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy tenemos el tema que se llama el poder de los pensamientos, sentimientos y de la voluntad. ¿Cuántas veces te ha pasado que llegan a ti y te perturban mucho? Pensamientos de estar constantemente pensando en la ofensa que te hicieron, tal vez ayer, tal vez hace un año, tal vez hace años atrás o tal vez desde la infancia. Y ahí estamos, una y otra vez recordando todo el tiempo. O también trayendo pensamientos de enojo, de traición, de desesperación, de tristeza, y que pueden llegar a causarnos inclusive malestares físicos, dolor de estómago, dolor de cabeza, cansancio. ¿Te ha pasado? Bueno, pues vamos a comprender el poder de los pensamientos. Estoy en el libro El Compendio Blanco del Tercer Testamento. Bueno, aquí vamos. En el nombre sea de Dios. Esto que te voy a compartir es lo que dice la palabra de Dios en su nueva venida. Orando para que esta palabra la puedas sentir en tu corazón y que puedas recibir esa respuesta que necesitas en tu corazón y que tanto has estado pidiendo. Y comienza así: el envío y recepción de pensamientos y sus efectos. Hay fuerzas invisibles a la mirada humana e imperceptibles a la ciencia del hombre que influyen constantemente en vuestra vida. Las hay buenas y las hay malas. Las unas os dan la salud y las otras os provocan enfermedades. Las hay luminosas y también oscuras. ¿De dónde surgen esas fuerzas? Del espíritu, discípulos, de la mente y de los sentidos. Todo espíritu encarnado o desencarnado, al pensar, emana vibraciones. Todo sentimiento ejerce una influencia. Podéis estar seguros de que el mundo está poblado de esas vibraciones. Bueno, entonces aquí nos está mencionando que estos pensamientos que nos están perturbando son influencias. Si empiezas a sentir problemas de salud como enfermedades, o empiezas a sentirte muy desesperado o ansioso, depresivo, enojado, entonces quiere decir que estas son también influencias oscuras. Por el contrario, si sientes paz, te sientes mejor, entonces son influencias de luz. Bueno, entonces vamos a continuar. Nos dice que surgen del espíritu, de la mente y de los sentidos. Aquí cuando dice de los sentidos, me lleva a reflexionar que es cuando estas fuerzas surgen a través de lo que vemos o de lo que escuchamos, de lo que nos contaron o de información que estamos recibiendo del ambiente, ya sea de otra persona o algo que hayamos visto en algún medio de comunicación o a través de redes sociales, como hoy es muy común. Nos dice que el mundo está poblado de estas vibraciones. Ahora podréis comprender fácilmente que donde se piensa y se vive en el bien, tienen que existir fuerzas e influencias saludables
y que donde se vive fuera de las leyes y normas que señala el bien, la justicia y el amor, tienen que existir fuerzas maléficas. Unas y otras invaden el espacio y luchan entre sí, influyen en la sensibilidad de los hombres, y si estos saben distinguir, toman las buenas inspiraciones y rechazan las malas influencias. Pero si son débiles y no están preparados en la práctica del bien, no podrán hacer frente a esas vibraciones y estarán en peligro de convertirse en esclavos del mal y de sucumbir bajo su dominio. Aquí nos dice que si no les hacemos, si no estamos preparados en la práctica del bien, entonces estamos en peligro de convertirnos en esclavos del mal. ¿Cómo se puede manifestar esto de esclavos del mal? Estamos atrapados en pensamientos que nos están abrumando, que nos están causando mucho dolor, mucho sufrimiento. Bueno, en otras enseñanzas nuestro Padre que nos menciona que el dolor es parte de la purificación, pero el sufrimiento es estar anclado a ese dolor y a esas influencias oscuras. Entonces, convertirse en esclavos del mal es estar ahí permaneciendo en el sufrimiento. Nos empezamos a dar cuenta que nuestro cuerpo ya nos está avisando a través de enfermedades o de malestares físicos. Ya nos está avisando que hay ahí pensamientos que, que pertenecen al mal, refiriéndonos a este mal como enojo, tristeza, el sufrimiento, bueno, en fin, todos estos sentimientos que están ahí como un disco en nuestra vuelta, dando, creo que lo dije mal. Estos pensamientos que están ahí como si fuera un disco dando vueltas y vueltas y que no podemos salir de ese lugar o de ese tipo de pensamientos. Estamos enfrascados. Entonces dice que estamos en peligro de sucumbir bajo su dominio. A mí me gustaría revisar a qué se refiere con la esclavitud. Y sabes que esto me recuerda al tiempo de Moisés, cuando estaba liberando al pueblo de Egipto, que se convirtieron en esclavos. Esclavo. Dice, no habéis dejado que aquella palabra se grabe en vuestro corazón, porque si en verdad la hubieses guardado, tendríais presente mi promesa de volver a vosotros y habríais estado velando y orando en espera de mi llegada. Pero cuando llegue, pero cuando llegué, aquí nos está dando a saber que nuestro Padre ya está aquí y ya está dejando su mensaje. Por eso dice, pero cuando llegué, os sorprendí durmiendo. Entonces dije, benditos sean aquellos que sin reserva acuden a mi llamado, porque les haré dueños de gran sabiduría. Algunos acudieron de buena fe, otros esperaron verse libres de la envoltura corporal para llegar a decirme, heme aquí, Señor. Como el ave que deja su prisión y extiende sus alas, así llego ante vos para cumplir vuestra voluntad. Mas mi voluntad, pueblo,
ha sido que desde este mundo afirmaseis vuestros pasos en el camino espiritual, porque quiero que ese cuerpo que os he confiado deje de ser una cadena o una prisión para el espíritu. No fue creado el espíritu para ser esclavo de la carne o del mundo. Él es libre. Sin embargo, la ignorancia espiritual y el fanatismo religioso han convertido al espíritu del hombre en esclavo, que siglo tras siglo ha arrastrado cadenas de tinieblas. Dios quiere hijos obedientes, no esclavos, y solo sois esclavos de vuestras pasiones y de las ajenas. Quiere que este cuerpo deje de ser una cadena o una prisión para el espíritu. Al igual esos pensamientos que forman parte de nuestro cuerpo o de nuestra materia, estos pensamientos cuando son ya no una vez ni dos, sino ya se convierte en un hábito y después ya en una costumbre, entonces ya es una cadena de la que no podemos librarnos. O una prisión, me siento desesperada, me siento encerrada de que no puedo salir de estos pensamientos que me están abrumando. Estoy pensando, ¿qué está haciendo aquella persona? Si le está yendo bien o si está pagando por lo que ha hecho o, o si ya Dios actuó en esa persona o todavía no y lo deja que siga su libre albedrío o qué está pasando. Y ahí está la mente como un disco pensando y pensando en eso o pensando en lo que me hizo, en lo que no hizo, en lo que fue, en lo que no fue, alimentando el resentimiento, el odio, la tristeza, el sufrimiento y todas esas son las cadenas y la prisión en que está atrapado nuestro propio espíritu. Y nos dice nuestro Padre, no fue creado para ser esclavo. Tú no fuiste creado o creada para ser esclavo, refiriéndose a tu espíritu. No fue creado para ser un esclavo de la carne o de tus pensamientos, de tus sentimientos o de lo que o del mundo, dice aquí. Y luego afirma nuestro Padre Dios, afirma a Dios, que es nuestro Padre. Él, o sea, el Espíritu, es libre. Sin embargo, nosotros, por las creencias que traemos, creemos que somos esclavos. No puedo dejar de pensar en esto, no puedo dejar este sufrimiento. Y así venimos de siglos a siglos arrastrando estas cadenas porque nos enfocamos en el resentimiento, en el odio, en lo que me hicieron, o sea, en la ofensa. Y todo esto lo único que hace es crear tinieblas en nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que quiere Dios? Hijos obedientes. ¿Obedientes a qué? A la ley divina. Porque a través de cumplir con la ley divina vamos a dejar de ser esclavos. Quiere hijos obedientes, no esclavos. Y solo sois esclavos de vuestras pasiones y de las ajenas. Y aquí continúa. Todo lo espiritual en el universo es fuente de luz, visible o invisible para vosotros. Y esa luz es fuerza, es potencia, es inspiración. De las ideas, palabras y obras también brota luz.
según la pureza y la elevación que ellas tengan. Mientras más elevada es la idea o la obra, será más delicada y más sutil su vibración y la inspiración que despida, aunque también es más difícil que puedan percibirla los esclavos del materialismo. Sin embargo, el efecto que ejercen espiritualmente los pensamientos y las obras elevadas es grande. Cuando de vuestra mente brota una idea o un pensamiento de luz, así llega a su destino para cumplir su misión bienhechora. Si en vez de pensamientos de bondad, atención aquí, brotan de vuestra mente emanaciones impuras, solo causarán perjuicios a donde las enviéis. Yo os digo que también los pensamientos son obras y como tales quedan escritas en el libro que existe en vuestra conciencia. Si vuestras obras son buenas o malas, recibiréis multiplicado lo que deseasteis para vuestros hermanos. Más os valdría haceros un mal a vosotros mismos que deseárselo a uno de vuestros semejantes. Por eso os dije en el segundo tiempo, lo que se siembra, se cosecha, porque es necesario que reconozcáis vuestras experiencias en esta vida y que recordéis que vuestras cosechas os devuelven la misma simiente que sembrasteis, aunque en multiplicación. Ah, humanidad, que no habéis querido meditar, sentir, ni vivir las enseñanzas de vuestro Maestro. He aquí por qué os he dicho que no conocíais la fuerza del pensamiento. Hoy os digo que el pensamiento es voz y oído, es arma y es escudo. Lo mismo crea que destruye. El pensamiento acorta la distancia entre los ausentes y encuentra a los que había perdido. Conoced vuestras armas antes de que la lucha comience. El que sepa prepararse será fuerte e invencible. No será necesario que esgrimáis las armas homicidas. Vuestra espada será el pensamiento limpio y puro, y vuestro escudo la fe y la caridad. Aún en el silencio resonará vuestra voz como mensaje de paz. A veces pensamos, pero si no puedo hablar con aquella persona con la que hubo aquella ofensa, dices, pues ¿cómo voy a dar el mensaje, no? Y aquí nos dice, en el silencio resonará vuestra voz como mensaje de paz. Velad cuidando de no manchar vuestra mente con pensamientos impuros. Ella es creadora y cuando dais cabida a una idea mala, se rebaja a planos inferiores y vuestro espíritu se rodea de tinieblas. Los pensamientos unificados de una multitud serán capaces de abatir las malas influencias y derribar a los ídolos de sus pedestales. Hoy os puedo asegurar que en el futuro la comunicación a través del pensamiento alcanzará un gran desarrollo y por ese medio desaparecerán muchas barreras que hoy separan a los pueblos y a los mundos. Si aprendéis a comunicaros en pensamiento con vuestro Padre, si alcanzáis a lograr la comunicación de espíritu a espíritu,
¿Qué dificultad podráis tener para comunicaros con vuestros hermanos visibles e invisibles, presentes o ausentes, cercanos o distantes? Qué hermoso esta parte, porque entonces aquí nos está hablando de que no hay barrera por la distancia, porque si está la otra persona presente o está ausente, si está cercana o está distante. A través del pensamiento, espiritualmente puede haber esa comunicación, inclusive aún con hermanos invisibles. Y aquí voy a comentar algo porque luego se puede malinterpretar esta parte cuando habla de hermanos visibles e invisibles. Desde nuestro pensamiento, ¿cómo podría ser esa comunicación con un hermano invisible? Que de repente te llegue una idea de alguna solución o algo que tú necesitabas y de repente viene a tu mente. Y puedes decir, ah, tuve una idea, pero también es un ser espiritual de luz que pudo haberse comunicado contigo y darte esa respuesta. Bueno, no me quiero meter mucho en esa parte, solamente quería aclarar que esto es a través únicamente del pensamiento, no quiere decir que nos vamos a comunicar en una forma de ritos o otras situaciones para comunicaros con un ser invisible, sino simplemente es, o como dicen otras personas, de otra manera, eh, pues el Espíritu Santo nos habla y nos entrega. Entonces, a eso se refiere con esa comunicación. Hasta mí llegan siempre vuestros pensamientos, nos dice Dios, por imperfectos que sean, y escucho vuestras oraciones, aunque carezcan de la fe que siempre debéis poner en ellas. Es que mi espíritu capta la vibración y los sentimientos de todos los seres. Qué hermosa esta parte. ¿Te ha pasado que te llegues a preguntar, a lo mejor Dios no escucha mi oración porque tal vez no la hice con la suficiente fe, porque no soy digno, porque no sigo la ley como con la perfección que debería, me falta fe? Pero mira, aquí dice, aunque carezcan de la fe que siempre debéis poner en ellas. Aún así, Dios siempre, hasta Él siempre llegan nuestros pensamientos. No importa si son imperfectos, si carecen de fe, sí llegan hasta Él. Qué maravilla. Pero los hombres que se encuentran distanciados entre sí por su egoísmo, alejados de la vida espiritual, por el materialismo en que hoy se han dejado envolver, no están preparados para lograr comunicarse unos con otros por medio de sus pensamientos. Sin embargo, yo os digo que es menester que empecéis a educar a vuestro espíritu para lograrlo. Hablad a los espíritus, aunque no tengáis contestación aparente de ellos. Mañana, cuando todos hayan aprendido a dar, comenzarán a tener indicios de una comunicación espiritual jamás presentida por los hombres. Qué bonito lo que aquí hoy nos compartió nuestro Padre, sobre todo para aquellas personas que se preguntan, refiriéndonos, por ejemplo, al caso, como aquí nos referimos a las familias, a los matrimonios, cuando no hay comunicación entre esa pareja,
y que decimos, no, pues ya no hay mucho que se pueda hacer porque ni siquiera estamos en comunicación. Ya viéndolo en términos pues más físicos, no hay comunicación a través de redes sociales, ni a través de llamadas, ni absolutamente nada, que es cuando estamos completamente en ese desierto donde no hay nada y que nos podemos sentir en soledad, pero ahí es donde está nuestro Padre, porque hacia Él sí llegan nuestros pensamientos. Pero bueno, entonces cuando estamos ahí, en esa distancia donde no hay posibilidad de comunicación material, nos dice nuestro Padre que hay que educar a nuestro espíritu para que podamos desarrollar ese pensamiento de espíritu a espíritu, de nuestro espíritu hacia el espíritu de aquel por el que estamos pidiendo, un hijo, un esposo o cualquier otra persona por la que estés pidiendo. O por ejemplo en el caso de madres que dicen, no, es que mi hijo no me escucha. Ya le he hablado, pero no me escucha. Nos dice nuestro Padre que a través de nuestro pensamiento le puedes hablar a aquel hijo, aunque su materia no te escuche porque está reacia, rebelde, necia, el espíritu sí escucha. ¡Qué maravilla! Si teníamos una puerta cerrada, nuestro Padre acaba de abrir una maravillosa puerta. Que de eso se trata este proceso, de desarrollar esos dones espirituales. Entonces nos está invitando nuestro Padre a desarrollar ese don del espíritu para comunicarnos. Y tal vez tú dirás, ay, pero eso ha de ser bien difícil, ¿cuándo lo voy a lograr? Y realmente es muy posible que muchas veces lo hayas hecho y ni siquiera te diste cuenta. Pensaste que tal vez fue una casualidad. ¿Te ha llegado a suceder que de repente tú piensas algo? Vamos a poner un ejemplo que están en la misma casa. Tú estás pensando decirle a una persona que realice una acción, la que sea, eh, pero solamente lo pensaste y no abriste tus labios para comunicarle la instrucción a la otra persona. Y la otra persona te dice, ¿me hablaste? Y tú le dices, no, pero estaba pensando en hablarte, te quería decir algo. Ahí está la comunicación de la que nos habla nuestro Padre. En lo personal te podría comentar que hace muchos años me llegó a suceder un caso en que yo estaba, ahí todavía era menor de edad y estaba a 2 horas de distancia de donde estaba la casa de mis padres. Y con mi pensamiento yo le estaba diciendo a mi padre, o sea, mi padre material, papá, ven, pero solamente se lo decía con mi pensamiento y mi corazón. Y después mi papá llegó a 2 horas de distancia de donde yo estaba y me dice, ¿me hablaste? ¿Me estabas hablando? En ese entonces no se usaba tanto el celular. Y ni, es más, no me acuerdo ni si todavía existía. Creo que sí existía, pero apenas si se estaba dando a conocer. No era muy común. Y yo le dije, sí, papá, estaba pensando y te estaba llamando con el pensamiento. Y mi papá llegó. Entonces, yo creo que a muchos de los que están escuchando este video les ha sucedido que en algún momento has pensado algo y otra persona te dice, ¿qué me dijiste? O te escuché que me dijiste esto. Y tú, no, yo no hablé, pero sí estaba pensando en decirte eso. Ahí está. Entonces quiere decir que es un don que ya traes y que solamente necesitas confiar en ti y permitir y orar a Dios para que ese don se desarrolle y podamos, y oro en este momento, a nuestro Padre para que a ti que estás escuchando este video y que necesitas hablar con una persona, con un ser querido, con el que tal vez llevas meses
o más tiempo, tal vez años, sin poderte comunicar, que nuestro Padre, en su infinito amor y caridad, te permita abrir esa puerta para que puedas tener esa comunicación de espíritu a espíritu, de mente a mente, de corazón a corazón, y que aquella persona, en el nombre de nuestro Padre, pueda estar preparado para escuchar ese mensaje que tu corazón y tu espíritu necesita entregar. Mañana, cuando todos hayan aprendido a dar, comenzarán a tener indicios de una comunicación espiritual jamás presentida por los hombres. Gracias a nuestro Padre por esta gran noticia que nos da, por esta puerta espiritual que nos está abriendo de esperanza. Dice, aunque no tengáis contestación aparente, que no quiere decir que no haya habido respuesta, sino que simplemente materialmente no lo alcanzamos a percibir. Ahora nos va a hablar de la fuerza de los sentidos, deseos o temores. En todo instante vibráis mental y espiritualmente, pero las más de las veces inspiráis egoísmo, ay, no se ve muy bien, bueno, odio, violencia, vanidad, bajas pasiones, herís y sentís cuando os hieren, pero no amáis. Y por lo tanto, no sentís cuando os aman. Y con vuestros pensamientos insanos vais saturando de dolor el ambiente en que vivís, llenando de malestar vuestra existencia. Y yo os digo, saturad todo de paz, de armonía, de amor, y entonces seréis felices. Nunca penséis mal de los que no os quieran, ni os exasperéis con aquellos que no os comprendan, ya que hasta el sentimiento más íntimo que tengáis hasta vuestros semejantes, se lo transmitiréis con el pensamiento. ¿Veis esos hombres que quieren ser poderosos por la fuerza? Muy pronto vais a mirarlos convencidos de su error. Voy a demostrarles que solo por la bondad, que es emanación del amor, se puede ser grande y poderoso verdaderamente. Os falta la fe para levantar vuestra faz y sonreír con esperanza y mirar de frente al futuro, sin recelos, sin desconfianza, porque en el futuro estoy yo. ¿Cuántas veces estáis enfermos solo porque así lo pensáis? Porque a cada paso creéis que os sigue la fatalidad u os acecha el dolor. Entonces atraéis con la mente a las tinieblas, de las cuales rodeáis vuestra vida material y vuestra jornada espiritual. Mas aquí me tenéis para encender de nuevo la fe en la vida, en la verdad, en lo eterno, en la paz perfecta y también para enseñaros a atraer la luz hacia vosotros. Bueno, aquí quiero comentar algo, que no nos limitemos solamente a la comunicación con nuestros seres queridos y para un bien para nosotros. Este
pensamiento de espíritu a espíritu, lo puedes dirigir hacia toda la humanidad, hacia cualquiera que lo necesite. Entonces, eso es lo que quiere nuestro Padre. Nos dice que las más de las veces vibramos en el egoísmo, el odio, la violencia, la vanidad, bajas pasiones. Entonces necesitamos hacer un análisis de nuestros pensamientos. Cuando estoy sufriendo, ¿por qué estoy sufriendo? Estoy sufriendo por mí, por lo que me está pasando a mí, por lo que le está pasando a mi familia. No quiere decir que no nos preocupemos por ellos, pero como ya lo habíamos mencionado antes, si estamos constantemente o estamos enfrascados en un pensamiento egoísta, nos va a llevar a estar esclavos o prisioneros de ese pensamiento y a perder nuestro dominio propio. Y vamos a estar esclavos de ese pensamiento, ya sea que sea por egoísmo, porque estoy pensando en lo que me hicieron, o de odio, porque estoy constantemente viendo la herida, de violencia, cuando estoy lanzando esos pensamientos de enojo, de que ojalá le vaya mal, o deseando algo que sea para mal de esa persona, de vanidad, las bajas pasiones. Aquí las bajas pasiones hay muchas, que sería todo sentimiento que sea de baja frecuencia, tristeza, enojo, desesperación, preocupación, etcétera. Hay muchas bajas pasiones. Luego dice, herís y sentís cuando os hieren. Eso es fácil. A veces simplemente con una mirada decimos, ay, ya esa persona me vio mal. O lo que esa persona dijo, lo dijo por mí, para herirme. Y entonces estamos muy susceptibles o muy a la defensiva. Pero fíjate esta otra parte, pero no amáis y por lo tanto no sentís cuando os aman. ¿Qué tal si fuera al revés? Si otra persona nos está enviando un pensamiento de amor o un sentimiento de amor y por estar nosotros en la herida o desde el lugar de la herida, no alcanzamos a captar esa vibración de amor. ¿Qué tal si es solo una idea, ¿no? Si aquella persona de la que no tienes comunicación, tal vez esté mandando un pensamiento de amor hacia ti, o tal vez alguien que ni conoces, tal vez esté orando por ti, pero no alcanzas a sentirlo porque estás con el pensamiento de la herida. Estás en ese lugar de la herida, de la ofensa, y no alcanzas por estar enfrascado o esclavo o prisionero de estos sentimientos, de estas bajas pasiones, no alcanzas o no alcanzamos a darnos cuenta cuando nos están enviando esos pensamientos de amor. O tal vez no solo pueda ser alguna persona lejana, sino el amor de nuestro Padre. Por estar enfrascados en la herida, no alcanzamos a ver el amor que Él nos está enviando. Dice, y con vuestros pensamientos insanos vais saturando de dolor el ambiente en que vivís, llenando de malestar vuestra existencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere nuestro Padre? Saturar todo de paz, de armonía, de amor, y entonces seréis felices, dice nuestro Padre. Y aquí es donde hago una pausa porque luego nos dan muchas recetas para la felicidad.
Pero aquí nos dice nuestro Padre, ¿cómo podemos ser felices? Satura todo de paz, armonía, amor. Entonces seréis felices. Nunca penséis mal de los que no os quieran. Bueno, y dice, y no os exasperéis con aquellos que no comprendan. Ah, y luego dice aquí que hasta el sentimiento más íntimo que tengamos en nuestro corazón, aunque no lo digamos con nuestra boca, pero sí lo transmitimos con el pensamiento. Y como ya lo habíamos leído antes, dice nuestro Padre que los pensamientos también son obras. Me acuerdo de una frase donde en una película dice, bueno, en la película A Prueba de Fuego, cuando el papá le dice a su hijo que los estándares de Dios eran muy altos y le dice, déjame acuerdo, que considera al odio como asesinato y a la lujuria hasta con mirar pornografía, ya estás cometiendo lujuria. Entonces, aquí nos está diciendo nuestro Padre que un pensamiento también es una obra. Entonces, nos dice que hay que educar nuestra mente y también hay que apartar, orar a Dios para que aparte de nosotros o para que nos ayude a estar vigilando y trabajando en esos pensamientos insanos, sobre todo los que van dirigidos hacia otras personas, para que no estemos transmitiendo esos pensamientos. Muchas veces, muchas veces decimos, muchas veces decimos que no sabemos qué viene en nuestro futuro y tenemos desesperanza. Pero mira, aquí nuestro Padre nos dice, falta la fe para levantar vuestra faz y sonreír con esperanza. Mirar de frente al futuro sin recelos, sin desconfianza, porque en el futuro, ¿quién está en el futuro? Dice Dios, estoy yo. Y luego finalmente aquí dice, aquí me tenéis para encender de nuevo la fe en la vida, en la verdad, en lo eterno, en la paz perfecta y también para enseñaros a atraer la luz hacia vosotros. Ahora vamos a ver el tema de la falta de autocontrol. El hombre se ha hecho doblemente culpable, no solamente porque no hace ningún esfuerzo para que caiga la venda que le impide el conocimiento de las enseñanzas más elevadas, sino porque no se ha desligado de los lazos de la materia que le llevan a los placeres corporales, en oposición a los placeres espirituales. Y es por eso que se ha esclavizado. Nuevamente nos habla de la esclavitud, bajo el imperio de las pasiones, dejando que su espíritu se asemeje al paralítico, que nada hace por sanarse. En todos los órdenes contemplo frágiles a la mayoría de los hombres. Por doquier encuentro solamente al hombre débil. ¿Y esto en qué consiste? En que no tenéis el valor y la fuerza de voluntad suficiente para salir de la inmundicia en que os encontráis, de la pereza que forja los lazos que atan a la materia. Y esto es el principio de todos los vicios, de todos los errores.
Pero el hombre no quiere hacer uso de esa potencia de que ha sido dotado. ¿Cuál es esta potencia? Es la voluntad. La voluntad que debe ser la legisladora absoluta, que debe erigirse en directora y ayudada de la razón, luchar potencia contra potencia, imperio contra imperio. ¿Cuál imperio se refería? ¿Se acuerdan? El imperio de los deseos, de las pasiones, el imperio de las pasiones. Entonces dice, luchar potencia contra potencia, imperio contra imperio. Por una parte las pasiones y los deseos, por otra la razón y la voluntad, hasta que estas últimas ganen la batalla y podáis decir que estáis liberados. Entonces podréis ser los grandes profetas, los grandes iluminados, los superhombres. Entonces podréis vivir con las fieras y jugar con los reptiles, porque en verdad os digo que son las faltas que os cubren las que hacen que vosotros temáis a esos pequeños hermanos. Vosotros a esos hermanos vuestros. Y es por esto también que ellos os atacan. Mas si os ponéis a observar a los hombres, encontraréis que hay hombres que son más feroces que los tigres. Mamá, mamá, Está aquí mi hija. Voy a mamá, terminar este pedazo. Y que tienen más ponzoña que la cobra.